entonces hoy vamos a hablar sobre la segunda enfermedad más frecuente, que son las infecciones del sistema digestivo, ¿ya? Las infecciones del sistema digestivo. Entonces, del aparato gastrointestinal. Entonces, justamente, el cuadro que vamos a ver básicamente es diarrea. Y lo que le vamos a colocar en el examen es justamente casos clínicos sobre diarrea. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar. La idea es pues justamente que ustedes dominen esa parte, ya para poder, para que ustedes puedan responder, pues, ¿no? Los casos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por diarrea. Entonces, antes de empezar en realidad con la clase, por ejemplo, hay que definir qué cosa es diarrea. Diarrea son dos criterios para diarrea. Uno, una alteración en la consistencia de las heces. O sea, una consistencia, nosotros sabemos muy bien que la consistencia, pues, de unas heces, pues, debe ser formada, debe ser consistente, pero si esas heces son semilíquidas o líquidas, ese cambio de consistencia ya hace sospechar en diarrea. Entonces, el primer concepto es eso, ¿no? Una alteración en la consistencia. Y lo segundo es cuántas veces al día usualmente uno tiene que ir al baño para decir que eso es diarrea, ¿no? Entonces, usualmente más de 3. Entonces, con esos dos datos clínicos, ustedes pues ya saben de que un paciente tiene diarrea o no tiene diarrea. Muchos pacientes te dicen, no, yo hago 3, 4 veces, pero eso no es diarrea. Ellos niegan, ¿ya? Pero como uno tiene el problema, uno es el que tiene que diagnosticar. Entonces uno, en base a estos conceptos teóricos, pues uno dice, no, eso es diarrea probablemente, ¿ya? Ahora, hay dato experimental donde dicen un peso más de 200 a 250 gramos, pues también es diarrea, pero eso es ya experimental. Entonces, el primer concepto es qué cosa es diarrea, es eso. El segundo punto es, cuando tú tienes un paciente que llega con diarrea, ya sabes que tiene diarrea, lo primero que tú tienes que saber, la segunda pregunta es, ¿qué tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene ese paciente con diarrea? Lo más frecuente son las diarreas agudas. Las diarreas agudas son menos de 14 días, ¿ya? Entonces, el paciente puede decir, no, tengo 5 días, 6 días, 8 días, menos de 2 semanas, eso es una diarrea aguda, ¿ya? La gran mayoría de las diarreas son agudas, ¿ya? No son ni subagudas ni son crónicas. Cuando una diarrea es crónica, cuando es más de 30 días, más de 30 días. Y subaguda es entre 15 y 30 días. Perdón. Entonces, bien. Entonces, lo primero es conocer qué cosa es diarrea en base a la consistencia y a la frecuencia. Lo segundo es, según el tiempo, preguntarle pues cuánto tiempo tiene la diarrea. Si es menos de 2 semanas es aguda, si es más de 30 días es crónica, y si es entre 15 y 30 días es subaguda. ¿Cuál es la más importante? La aguda para nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque usualmente la diarrea aguda es producida por infecciones usualmente bacterianas, virales. Bien, entonces, bien, disculpen. Entonces,
El tercer concepto es, hay que ver más o menos las características, las características, las características de la diarrea. Es decir, lo más importante a veces es lo que son las diarreas disenteriformes, ¿no? La diarrea disenteriforme es aquella que tiene moco y sangre. Y la diarrea disenteriforme con moco y sangre tiene unas causas bien determinadas, ¿no? Y dentro de ellas usualmente las bacterianas, ¿no? Tipo Shigella, tipo ameba, tipo, ya vamos a ver la Escherichia coli, que son varias las, eh, las especies, específicamente la Escherichia coli gastrointestinal, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando tú preguntas, y lo que tienes que preguntar, ¿tiene moco? ¿Tiene sangre? ¿Ya? Fiebre puede o no tener. Dolor abdominal puede o no tener. Lógicamente que va a tener diarrea. Pero entonces, el moco y sangre es un dato muy importante, como vamos a ver. ¿Ya? Porque hay otras diarreas, pues, que no tienen, pueden tener un poco de moco, pero no tienen sangre. Otras son líquidas, y eso ya son de otras causas, son de otras causas, como vamos a ver, ¿no? Recuerden que las diarreas pueden ser por causas, por ejemplo, comiste, te fuiste a comer algo y pues te cayó mal, no necesariamente, y en las primeras 6 horas, pues te pones con diarrea, eso son por toxinas. Es una causa muy frecuente por toxinas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las virales. Las virales, pues los virus lo que hacen es pues también inflamar y no hay moco y sangre porque no invade la mucosa. Entonces, pues, también es sin moco, sin sangre. O sea, cuando es moco y sangre, ya es un dato que a ti te debes sospechar de ciertas patologías, ciertas causas, ¿ya? Entonces, eso es importante. Bien. Entonces, ahora sí vamos con esa entrada, vamos a empezar la clase, porque este es el tema más importante que vamos a ver, ¿no? Los cuadros alergicos y sus causas. Bien, pero como siempre, nosotros hemos dicho algo, ¿no? La microbiota es un elemento importante en la defensa de nuestro organismo, la microbiota. Entonces, cuando hablamos del sistema respiratorio, hemos hablado aló, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Sí, lo que pasa es que yo estoy de descanso, ¿no? Y reposo hasta el día viernes. No tengo una bronquitis, pero lógicamente que yo no puedo, estas clases presenciales, porque tengo clases presenciales, teóricas no puedo dejar de darlos, pues, ¿no? Porque sería un atraso. Entonces, lo que estoy haciendo es dar una clase virtual, por eso es que no sé si usted está en la clase virtual. Ahorita estoy en la clase virtual. Claro, claro, claro. Yo ahorita le mando el link entonces a esto para que usted lo tenga y pueda ingresar. ¿Te parece? Sí. Ok, ok, ok. Hasta luego. Muchachos, un momentico que voy a mandarle un link para una supervisora de la clase.
Bien, entonces, como les decía, pues las infecciones gastrointestinales pues, son la segunda causa frecuente de infecciones a nivel médico. La primera causa son las infecciones respiratorias, ¿no? Como habíamos ya comentado en las clases anteriores. Entonces, hoy vamos a ver justamente las infecciones gastrointestinales y donde los cuadros diarreicos pues son lo más importante, ¿no? Entonces, un punto, siempre empezamos con la microbiota, ¿no? Por eso es que la microbiota es un elemento importante a considerar porque es considerado el segundo cerebro. Entonces, en esta clase justamente vamos a ver primeramente cómo funciona la respuesta inmune, principalmente innata en el sistema digestivo, y cuál es el rol de la microbiota, pues, a nivel intestinal, ¿no? Entonces, todos sabemos que la microbiota, pues, es considerado, pues, el segundo cerebro, ¿no? El segundo cerebro, ¿no? Y a partir del intestino, pues nosotros prácticamente es tan importante la microbiota a nivel intestinal que a partir de esto tenemos varios ejes, ¿no? El eje pulmón, el eje cerebro, el eje intestino hueso, el eje intestino prácticamente médula ósea. Prácticamente la microbiota pues un elemento muy importante, ¿no? Muy importante que cada vez cuando uno revisa la literatura científica actualizada, pues todo se habla sobre microbiota, Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre lo que es la microbiota en el sistema inmune del aparato digestivo y luego ya entraremos en lo que es, pues, la etiopatogenia de las principales infecciones digestivas, donde es el cuadro diarreico, ¿no? Y básicamente uno de los factores importantes justamente es la disbiosis de esta microbiota, ¿no? La disbiosis que nosotros, que no es otra cosa que la alteración del funcionamiento de la microbiota, ¿no? Bien, nosotros hablamos de cómo la microbiota pues no es igual desde que nacemos, no es igual, todo va variando, ¿no? A ver, Antonella, ¿me escuchas? Sí, doctor, dígame. Una pregunta, y ¿tú crees que la microbiota, por ejemplo, de nosotros que estamos aquí en Lima, Perú, sea igual a la microbiota, por ejemplo, de aquellos pobladores que están en nuestra serranía, por ejemplo, en Puno, nuestra región andina? ¿Piensas que será igual o será diferente? No, definitivamente que no, porque ahí influyen bastante también lo que son los hábitos, ¿no? La alimentación, también el factor ambiental. Claro, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, definitivamente eso está muy claro, ¿no? Hay muchos factores que influyen en la microbiota, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Lo habíamos comentado como aquellos que nacemos por vía vaginal, de aquellos que por cesárea, ¿no? ¿Por qué uno prefiere pues el parto vaginal? Porque verdaderamente cuando uno nace por la vía vaginal, pues está más reforzado, ¿no? Porque se pone en contacto inicialmente con los microbios que están en la parte vaginal y de la madre, ¿no? Entonces eso pues le crea un sistema inmune desde que nace. A diferencia de aquel pues que nace por cesárea, pues lógicamente que lo primero que encuentra son los microorganismos que están en la piel de quien lo recibe. ¿Y quién lo recibe? Pues el médico, la enfermera. Entonces hicieron un estudio donde verdaderamente vieron pues que el que nace por vía de la cesárea pues tiene más procesos infecciosos, comparando por ejemplo con el que nace por vía vaginal, ¿no?
Entonces, esos factores, como también es pues la localización geográfica, la dieta, el estilo de vida, ¿no? Como bien mencionas, pues cambia pues la microbiota. Y luego, lo que están viendo aquí, pues lógicamente que la microbiota, como les decía, ahí ven un niñito que está arriba, ¿no? Recién nacido, luego pasa el estado de adolescencia, luego el adulto mayor y un estado funcional que es la embarazada, ¿no? Entonces la microbiota no es la misma, no es la misma, no es la misma, va cambiando y eso lo pueden ver en los colores que ustedes están viendo, ¿no? Por ejemplo, cuando nace tiene más actinobacterias, el color marroncito, ahí lo ven, actinobacterias, y luego va avanzando, ¿no? Va creciendo y tiene más, ya empieza a aparecer pues las bacteroidetes que no había. Y luego ya en el adulto, básicamente, pues lo que hay más firmicutes. Y esto es importante, ¿no? La relación de firmicutes con bacteroidetes. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos indican los estudios? Los estudios nos indican, por ejemplo, que nosotros tenemos que tener bastantes firmicutes, ¿no? Porque los firmicutes nos protegen contra los procesos metabólicos. Se ha demostrado que cuando disminuyen los firmicutes hay mayor riesgo de diabetes, hay mayor riesgo de problemas cardiovasculares, está relacionado con la obesidad. Entonces, miren la importancia que tiene nuestra microbiota. Entonces, nosotros vemos que la microbiota pues juega un papel muy importante, no solamente en la protección de nuestro organismo, ¿ya? Porque justamente una de las funciones importantes de la microbiota, a ver, vamos a preguntarle a Benedetti, ¿estás ahí, Benedetti? ¿Bianca? ¿Bianca? ¿No está Bianca? María Fuentes, ¿estás? ¿María? ¿No está tampoco? ¿María? Julio César. Julio César. Buenas tardes, doctor. Hola, Julio César, ¿cómo estás? Julio César, una pregunta, ya que estamos hablando de microbiota, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas? Una de las funciones importantes de la microbiota, entonces, a nivel, por ejemplo, gastrointestinal, ¿cuál sería? Podría ser un regulador de nuestro sistema digestivo, algo ¿Ya? que pueda, como un segundo cerebro. Ajá. ¿Ya? ¿Ya? Claro, es un regulador. ¿Y tú crees que formaría algunas vitaminas, formaría alguna sustancia de protección o no? Sí, yo creo que sí, porque es como un protector para nuestro sistema digestivo. Ya. Justamente una de las funciones importantes de la microbiota, y eso justamente se les preguntó en el examen, ¿no? Anterior, controla la degradación de las fibras. Sé que las fibras es muy importante a nivel gastrointestinal, ¿ya? Está demostrado que los pacientes que son estreñidos, ¿ya? En estreñimiento tienen más problemas digestivos. Entonces, por eso es que uno siempre les recomienda a ustedes o a los pacientes ingerir fibras, ¿ya? ¿Y qué cosa hace la microbiota? La microbiota lo que hace es convertir esas fibras en ácidos grasos de cadena corta, no es larga, es corta, ¿ya? Porque justamente esta cadena corta es beneficiosa. Los ácidos grasos de cadena larga no. Y eso lo hace la microbiota, ¿no? Aparte de sintetizar otras vitaminas, ¿no? Otras vitaminas. Entonces vean cómo en este esquema pues funciona el sistema inmune, ¿ya? El sistema inmune a nivel intestinal es igual que en cualquier otro tejido, ¿no? Hay una inmunidad innata, hay una inmunidad adaptativa. Que no les asuste las figuritas ahí, lo que pasa es que siempre pues uno trata de explicarlo
muy específicamente, pero en realidad recordar, por ejemplo, que la inmunidad innata básicamente son los neutrófilos, los macrófagos, ¿no? Los natural killers, y la inmunidad adaptativa es básicamente los CD4 con la célula presentadora de antígeno, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se representa aquí, ¿ya? Pero y ambos están funcionando. A ver, y eso, algo importante que hay que recordar, a ver, Gracie, Quintos, ¿estás? Sí, profesor. Una pregunta, Gracie. Nosotros cuando hablamos de la inmunidad adaptativa, perdón, habíamos dicho algo, ¿no? De que hay una célula presentadora de antígeno que reconocía en este caso, por ejemplo, los PAM, que en este caso pues son los microorganismos que están ahí, y luego esa información lo llevaba a un ganglio linfático, ¿correcto? ¿Sí? Donde se pone en contacto con los CD4 Knife. ¿Cómo se llaman esos ganglios linfáticos que están en el intestino? ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre, ¿no? Están en todo el intestino. ¿Recuerdas cómo se llama? Y que justamente aquí está abajo. Estos rosaditos que están aquí son los ganglios. Pero tienen un nombre en el intestino. ¿Alguien recuerda cómo se llama eso? A ver, Camila. ¿Vendrían a ser los ganglios linfáticos mesentéricos? Claro, pero aparte hay unos que están, los ganglios linfáticos son los ganglios que están, pero hay unos que están en la mucosa, en todo el intestino, que están distribuidos dentro de la pared. ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se recuerda? ¿Tejidos linfáticos asociados a mucosa? Eso, pero tienen un nombre. ¿Cómo se llama usualmente? ¿El ¿Son MAE? tejidos linfáticos? Las placas de Peyer. Las placas de Peyer. ¿Ya recuerdan? Sí, sí. ¿Ya? Que eso es el tejido linfoide asociado a mucosas. Que son las placas de Peyer. Eso es correcto. Eso es correcto. Las placas de Peyer. Entonces, esas placas de Peyer son las que hacen justamente la función de los ganglios linfáticos a que nos referíamos en otros tejidos, ¿no? Entonces ahí, pues, la célula presentadora de antígeno, pues reconoce a los PAM, que en este caso son los microorganismos que están ahí, o cualquier patógeno, y se lo lleva a las glándulas, a las placas de Peyer, donde va a hacer contacto con los CD4 Knife, ¿no? Y se convierte en CD4 activo, y pues va a dar la respuesta TH1, TH2, TH17. Por ejemplo, viene un parásito, ya, por ejemplo, un ascaris, ya, un ascaris que frecuentemente está ahí. Melania, ¿estás, Melania? O Gabriel, Gabriel, ¿estás? Gabriel. Richard, Gabriel, ¿estás? Si yo les pregunto, por ejemplo, si es un ascaris, ¿qué tipo de respuesta va a dar? ¿Qué tipo de respuesta? Anticuerpos. No, respuesta TH1, TH2 o TH17. TH2. TH2, muy bien, TH2, ¿no? Entonces, no puede ingresar, ya. Ya un ratito que dice, ¿no? Muy buenas tardes, doctor. Doctor Segovia, ¿Sí? buenas tardes. Sí logré ingresar, doctor. Muchas gracias, ya logré Ah, ingresar. ya. Entonces, disculpe, estoy tratando de ver casualmente. Bien. Entonces voy a hacer aquí. Bien. Entonces, muy bien. Es la respuesta TH2. TH2, ¿no? Entonces, igual, y si fuera, por ejemplo, un toxoplasma que recuerden que es una bacteria, un parásito intracelular, ¿no? ¿Qué respuesta se activaría? Principalmente.
TH1, TH2 o TH17. Cualquiera que me diga, cualquiera. Y estoy anotando la participación, ¿ah? Lo estoy anotando. Recuerden que TH2 por ser parásito, pero hay una que es más importante. ¿Cuál sería? TH17. TH17. TH1. TH1. ¿Quién respondió TH1? Sánchez, Samira. Ya, muy bien. Samira. TH1. Claro, es TH2 por ser un parásito, pero también se activa TH17 porque es un parásito intracelular, TH1. Recuerden que el TH17 es extracelular. Recuerden que este segundo examen entra todo lo de la primera parte. Entonces, la primera parte ya adaptado a las enfermedades que estamos viendo en esta segunda parte. Por eso es que este segundo examen de microbiología no es como diciendo, no, solamente va a entrar la segunda parte. No, aquí entra todo. Y por eso es que en cada clase que damos, estamos tratando de que todo sea integral. Y que todo lo que han hecho en la primera parte, pues tratemos de hacerlo, explicarlo en esta segunda parte. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces vean, ahí justamente se está explicando lo que es la respuesta inmune innata, a cargo de los neutrófilos, los macrófagos, por un lado, y por otro la inmunidad adaptativa, a cargo de la célula presentadora de antígeno, los PAMP, que puede ser. Ahora, por ejemplo, una shigella. Una shigella, sabemos muy bien que la shigella, a ver. Cualquiera, por su punto. Una bacteria gram negativa. Muy bien, pero ¿qué bacteria? Recuerda que al gram, ¿cómo sería? Negativo, es un bacilo gram negativo. Bacilo gram negativo. ¿Nombre? Bacilo gram negativo. Bacilo gram. ¿Nombre? Jaime. Jaime. Tú eres Jaime Rosa, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Tienes tu punto. Muy bien. Entonces, una shigella, un bacilo gram negativo. Excelente. ¿Qué tipo de respuesta dará? TH1, TH2 o TH17. TH17. H2. ¿Quién dijo TH17? Yo de María. De María. Muy bien, Antonella. No es TH2, ojo, porque uno no es un parásito. Exactamente. No es un Segundo, es TH17 porque es extracelular. 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 Recuerden que Shigella, pues, lo que hace es invadir, destruir, necrosar, produce sangre, era con sangre. No tiene nada que ver de que se mete dentro de la célula, ¿no? Como el intracelular. Y la respuesta, ¿están recordando, no? ¿Están recordando la TH1, TH2, TH17? Eso fue también pregunta examen, ¿no? Para que vayan recordando ahora, ya poniendo como ejemplo las enfermedades de esta parte, ¿ok? Entonces, vean cómo aquí está, esto es justamente la microbiota y la respuesta innata, lo que hemos estado viendo. Bien, una vez que ya hemos visto, recordado la función de la microbiota, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué se producen las enfermedades? ¿Por qué se producen los cuadros diarreicos, por ejemplo? Se produce porque justamente una función importante de la microbiota se altera. ¿Y qué pasa? ¿No? Entonces, deja de funcionar normalmente nuestra microbiota. ¿Cómo se llama eso? ¿Quién me dice? ¿Qué nombre recibe eso Disbiosis. cuando se altera la microbiota? Disbiosis. Disbiosis. ¿Quién respondió? Gracie Quintos. ¿Cómo? ¿Gracie? Ok, Gracie. Las hermanas Quintos. Gracie y Iwe. Esta vez fue Gracie. Muy bien, entonces se produce una disbiosis. Perdón. Ataque, toque, ¿no? Cuídense, está haciendo frío.
Bien, entonces, este es el cuadrito que me tiene que aprender obligatoriamente, porque es el resumen de toda la clase. Este es el resumen de toda la clase. ¿Ya? Lo vamos a analizar y lo vamos a explicar, ¿ya? Para que puedan, pues, entenderlo. Bien. Para empezar, ustedes saben qué cosa es la Escherichia coli, ¿no? ¿Qué es la Escherichia coli? ¿Quién me dice? Es un bacilo gram negativo Muy bien. ¿Quién respondió? de María. Antonella. Está bien, Antonella. Mi puto, Bien, doctor. ya te estoy colocando, tranquila. Bien, entonces miren, la Escherichia coli, miren ahí, las primeras 5 son Escherichia coli. ¿Ya? Es la familia de Escherichia coli, pero gastrointestinal. Nosotros hemos conocido la Escherichia coli uropatógena, la que causa el 80% de infección urinaria, y la vamos a ver en la próxima clase. Pero hoy vamos a ver a los primos de la Escherichia coli uropatógena, que son la Escherichia coli entero, o sea, bueno, no son enterotoxigénicas, sino son las gastrointestinales. Son las gastrointestinales. Y son 5. La primera, SET, que es la enterotoxigénica. La segunda, Escherichia coli enteropatógena. La tercera, Escherichia coli enteroinvasiva. La cuarta, Escherichia coli enterohemorrágica. Y la quinta, Escherichia coli enteroagregativa. Bien. Como son 5, vamos a hacerlo práctico para que ustedes puedan, porque esto viene en el examen, vienen casos clínicos. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, en base a los datos clínicos, pues, tratar de ver cuál es cuál, ¿no? Entonces, ¿cómo es la forma en que vamos a reconocerlas? Primeramente, vamos a ver el tipo de diarrea. Por eso que le decía, la diarrea disentérica es importantísima. Eso te ayuda mucho. Tú tienes que preguntar, ¿cómo es la diarrea? ¿Moco y sangre? Sí, moco y sangre, ya sabes que eso es disentérico. ¿Y por qué es importante? Porque eso te orienta a que usualmente eso es bacteriano. Entonces, ¿cuáles son las que de estas 5 causan diarreas disentéricas? Son la Escherichia coli enteroinvasiva y la Escherichia coli enterohemorrágica. La que está en tercero y la que está en cuarto. ¿Ya? Enteroinvasiva y enterohemorrágica producen síndrome disentérico. O sea que si el caso clínico te plantea una Escherichia coli, porque es un bacilo gram negativo, y te dice que tiene moco y sangre, pues tú ya vas a decir, oye, eso es una enteroinvasiva o una enterohemorrágica. De ninguna manera va a ser ni la enterotoxigénica, la enteropatógena, ni la enteroagregativa, porque esos son diarreas acuosas. Diarreas acuosas, solamente son diarreas líquidas. Diarreas líquidas. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, hay un caso particular con la enterohemorrágica o hemolítica, también le llaman, ¿ya? Que produce un síndrome urémico hemolítico. Ya lo vamos a ver cuando veamos este tipo de diarrea por esta bacteria, que es muy frecuente en niños, ¿no? Es muy frecuente en niños y que causa un problema renal y hemolítico. ¿Ya? Los glóbulos rojos se destruyen. ¿Ya? Entonces, no se olviden, si te preguntan, pues un paciente con diarrea, un niño usualmente que viene con diarrea, con moco y sangre, dolor abdominal, y luego hay compromiso renal, y pues lógicamente si hay hemólisis, si hay anemia, ¿cuál es? La Escherichia coli enterohemorrágica. Esa es. Y finalmente, vean el mecanismo patogénico. El mecanismo patogénico es cómo es que produce la enfermedad. Entonces, vamos a ver que casi todos tienen toxinas. ¿Ya? ¿Ya? Casi todos tienen toxinas. Excepto una. Y ahí es donde vamos. La Escherichia coli enteropatógena. La enteropatógena, ¿ya? ¿Ya? Aquí está, la enteropatógena, que, como vamos a ver, pues produce diarrea
no por toxinas, sino un mecanismo interesante donde recuerden que las células, los enterocitos tienen microbiosidades y esta bacteria lo que hace es pues acortar las microbiosidades, ¿no? Entonces no hay absorción y es interesante. Eso, no se olviden de la enteropatógena, que a diferencia de las otras, pues no produce toxinas. No producen toxinas, ¿no? Las otras sí producen toxinas. Bien, entonces este es el primer grupo de las Escherichia coli. Esto lo vamos a ver ahorita. Estamos haciendo un resumen de lo más importante. Bien, Shigella. Shigella, Salmonella, Campylobacter y Yersinia enterocolitis son las más frecuentes que causan diarrea. ¿Ya? Usualmente, pues, recuerden que estamos en Perú, a veces, pues, estamos en la calle, tenemos hambre, pues, un ceviche, una carretilla, una papa rellena. Entonces, pues, pero a veces si nos damos cuenta, pues, oye, mira, pero ¿y dónde lo lavan, no? Pues no hay agua. Entonces, pues, al poco rato, pues ya a los 2 días, 48 horas, estamos con diarrea, ¿no? Bueno, ese pues, y vean que la diarrea en estas 4 son usualmente disentéricas, ¿ya? Por eso es que la importancia de moco y sangre cuando preguntemos a nuestros pacientes. La mayoría son disentéricas. Y la mayoría, como ven ahí, son por toxinas, tienen sus toxinas, ¿ya? Tienen sus toxinas. Entonces, una conclusión es el síndrome de diarrea disentérica, ¿ya? Principalmente es producido por bacterias, porque la Escherichia coli también es bacteriana, y en este caso Salmonella, Campylobacter, Yersinia y Shigella, pues son por toxinas. Finalmente tenemos la causa viral. La causa viral tenemos, por ejemplo, rotavirus. Rotavirus es diarrea acuosa, ¿ok? Rotavirus es acuoso, o sea, no es ni por toxina, es solamente acuoso. Ya vamos a ver el mecanismo. Y otras bacterias que no causan disentería, pero son importantes desde el punto de vista médico, son Vibrio cólera y Clostridium difficile, que es diarrea acuosa también. Pero estos también son por toxinas, ¿ya? Por toxinas. Entonces vean que las bacterias usualmente es por toxinas y la gran mayoría por toxinas. Y pueden producir una diarrea disentérica o una diarrea acuosa, pero principalmente la mayoría son disentéricas. Y para finalizar tenemos las 2 últimas, que son causas parasitarias. Giardia, que produce una diarrea acuosa, no es por toxina. Doctor, una consulta, pero Giardia no causaba una diarrea estatorreica. Claro, pero no es por toxina, sino es por qué. Y también esta cosa, pues, y estatorreica. Porque Giardia, recuerden, a Giardia, el parásito payasito, que tenía sus 2 ojitos y tenía su disco suctorio. Sí. ¿Recuerdan? El parásito. Sí. Eso se pega al enterocito, como un chupón. Como un chupón. Entonces, como no es uno, sino son varias Giardias, imagínate que todo el enterocito queda con unos chupones. Entonces, el sitio para absorber los alimentos es mínimo. Es intestino delgado. Sí. Exactamente. Entonces, por eso causa otro síndrome de mala absorción, ¿no? Por eso causa, o sea, inicialmente causa una diarrea acuosa, pero si tú no mejoras, si no lo tratas, pues ya no solamente es diarrea acuosa, sino un síndrome de mala absorción, pero con el tiempo, ¿no? Después de 2, 3 meses. Y el paciente incluso baja de peso, o sea, prácticamente se desnutre. O sea, empezaría como una diarrea acuosa y se convertiría con diarrea empieza como diarrea acuosa, correcto, empieza como diarrea acuosa. Y va a finalizar como un síndrome de mala absorción. ¿Ya? Ok, gracias, doctor. Ajá, muy bien. Y lo otro, pues lógicamente que la enfermedad histolítica, ¿no? Que es la amebiasis, ¿no? La amebiasis, pues eso igual, aquí estamos igual que cuando comentamos con las bacterias, pues alimentos mal que no se lavan bien, contaminados, entonces pues ingresan los quistes, pues se abre, sale la antiameba y produce un síndrome disentérico. Pero en este caso, pues a nivel del intestino grueso, y pues sí produce pues moco y sangre, porque ustedes saben que la ameba pues es terrible, ¿no? Invade mucosa,
invaden mucosa. Entonces, esta tablita, vuelvo y repito, se la tienen que saber porque se la tienen que saber. Porque aquí está el resumen de lo más importante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro? Claro, vamos ahora sí a ver cada uno de estos que hemos visto, ¿no? Este es el resumen que ahora vamos ya a explicar algo más. Bien, entonces miren. Ya. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos que causan infección? Bacterias. Las bacterias que causan infección a nivel gastrointestinal son los gram negativos. Son los gram negativos. ¿Ya? Yo les dije que uno de los objetivos de este curso es que ustedes al final, porque ustedes van a hacer estudiantes de medicina, ustedes lo que me tienen que aprender es, yo les pregunto, como ahora les voy a preguntar, a ver, cualquiera, una NAC, que ya hemos hecho infección respiratoria, una NAC, ¿cuál es la causa más frecuente de NAC, de la neumonía adquirida en la comunidad? Para su punto, a ver, ¿quién responde? ¿Neumococo? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Neumococo? Neumococo. Neumococo. ¿Quién respondió? De María. Ay, de María. Chacho, despierten, porque de María está, creo que solita escuchando la clase. Es un coco gran positivo, sin miedo. Aquí la idea es recordar y estamos repasando de paso. Entonces, si les pregunto después cuál es la diarrea y usualmente por qué bacterias es más frecuente, por los gram negativos. Entonces pueden responder cualquiera de las que hemos visto de las bacterias, ¿no? También hay virus, rotavirus. También hay parásitos, giardia y ameba, pero lógicamente pues son en menor frecuencia. Principalmente son bacterias. Entonces ahí vienen las características de las bacterias. Cuando vimos en la primera clase, habíamos dicho que hay algo que diferencia las bacterias gram negativas de los gram positivos. ¿Cuál es? A ver, por un punto. Las toxinas, que son propias de las gram negativas. No, pero tiene un nombre. No, así no. Toxina, ¿Endotoxinas? no. Las endotoxinas, que son los lipopolisacáridos, ya lo están viendo. Ajá. Ahí están los lipopolisacáridos. ¿Quién fue? ¿Antonella? Sí. Yo otra vez, Bien. doctor. Ya, está muy bien. Entonces ahí ven justamente que esto es característico, y eso no lo olviden, porque eso caracteriza a los gram negativos, ¿ya? Entonces, bien. Ahí lo ven, ¿no? Ahí ven un gram negativo, miren, ve su cápsula que está en rosadito, su pared celular, bien, ahí está el antígeno O, el antígeno H, que es el flagelar. Hablando del antígeno H flagelar, ¿cuál es el receptor TOL que reconoce el antígeno H? Hablando de inmunidad innata. Recuerden que la inmunidad innata, pues tenemos el PAMF, que en este caso sería el flagelo. ¿El 5? ¿Cuál es? ¿El PAR 5? 5. ¿Quién respondió? Muy bien. Jacobo. Rodrigo Jacobo. Doctor, ¿podría ser 5 o 7? ¿Cualquiera de los dos? Jacobo, ¿no? ¿Jacobo? Ya. Sí. 5 o 7. ¿Por qué dice 7, Antonella? No, le preguntaba si podría ser 5 o 7. No. No, solamente 5. Recuerden que 7 es intra. Ah, verdad. Uh-huh. ¿Ya? Okay. No se olviden. 3, 7, 8 y 9 son intra. En cambio, el 5 es extra y el flagelo es extra. ¿Ya? Uh-huh. Está bien. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Entonces, ya estamos recordando, ya. Entonces, aquí empezamos con las enfermedades diarreicas. Entonces,
Entonces, lo que les decía, pues, la Escherichia coli, pues, tiene dos grandes grupos. Uno son las uropatógenas que causan la infección urinaria y la otra son las Escherichia coli, pues, las enteropatógenas que producen las infecciones gastrointestinales. Muy bien. Aquí están. Ya hablando de las Escherichia coli, que causan las gastroenteritis, pues están los 5 grupos que hemos hablado. Los 5 grupos. Vamos a hablar y especificar. Aquí estamos con la primera, la Escherichia coli enteropatógena. La enteropatógena. ¿Qué cosa fue lo que dije ahorita con la enteropatógena? ¿Qué cosa tenemos que recordarle de la enteropatógena? A ver, ¿quién me dice? Que no va a tener toxinas. Exactamente. ¿Quién fue? Rivera. Rivera. Camila, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, no lo olviden. Te puedo preguntar, ¿cuál de estas tienen toxinas? Excepto la Escherichia coli enteropatógena. Y ahí lo están viendo. Miren, no forma toxinas. Entonces, ¿cómo es que produce daño? Miren, es bien interesante. Esta es una de las bacterias que tiene Por una los filis de forma... adherencia para que se adhiera. Miren, ve cómo sale. Aquí está. Aquí está EPEC. Son las enteropatógenas. ¿Qué pasa? Se adhieren a los... se adhieren a los enterocitos, a las velocidades. Pero mira lo que hace, ¿ah? Lo agarra y aquí están los receptores, la intimina, y es como si lo chupara, se lo lleva para arriba. Por eso es que se llama anclaje, o sea, se lo lleva para arriba. ¡Fua! Al llevarlo para arriba, es lo que se llama el anclaje, empieza a borrar las velocidades. Es decir, en algún momento, pues prácticamente desaparecen las velocidades. Y al desaparecer las velocidades causa pues una diarrea acuosa o una mala absorción. Es muy frecuente en los niñitos, ¿ya? ¿Y cuál es el detalle? Como ven, aquí no hay ni toxina, no hay sangre, o sea, no invade, no destruye. Lo único que hace es deformar a la velocidad intestinal. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Anclaje-borramiento. Anclaje-borramiento. ¿Ya? Entonces no se olviden. Mecanismo de anclaje-borramiento. Bien, vamos con la otra. Enterotoxigenia. Aquí sí no hay duda. Aquí sí no hay duda. El mecanismo es toxinas. El mismo nombre lo dice. Enterotoxigénica. Enterotoxigénica. Entonces, hay dos toxinas. Una es termolábil, termoestable. ¿Ya? Hay diferentes vías. Pero ¿cuál es el detalle? El concepto es el siguiente. Normalmente, cuando uno ingiere cualquier tipo de alimento, la función del enterocito, ¿qué cosa es? Absorber. Absorción. Recuerden que todos los alimentos que uno ingiere por la boca, llega al estómago, se forma el quimo, luego se forma el quilo, y en el intestino se absorbe, pues. Se absorbe. Entonces, esa absorción, pues, es a través siempre de unas enzimas que están en la velocidad, ¿no? Esas enzimas lo que hacen es absorber líquido, absorber nutrientes. Bien, estas toxinas, ¿qué cosa hacen? Las toxinas lo que hacen es, en vez de absorber, botar para la luz. Botar para la luz. Entonces, nada de absorber, sino lo bota. Entonces, al botar líquido, ¿qué cosa? Diarrea. Diarrea. ¿Qué cosa es lo que tienen que recordar de la Escherichia coli enterotoxigénica? Pregunta examen. Es la famosa causante de la diarrea del viajero. La diarrea del viajero. A veces uno vaya sea de viaje y pues come cosas pues que a veces no está acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, te vas a cualquier ciudad o te vas a otro país y comes algo nuevo. Entonces, pero no es algo que tú estés acostumbrado a comer. Entonces, eso pues hace de que este Escherichia coli, que a veces están ahí no como microbiota, sino como patógeno, se favorezca y empiece a activarse. Y se activa y altera la microbiota. Entonces, uno se va en diarrea, ¿no? Es lo que se llama la diarrea del viajero.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de diarrea del viajero? La Escherichia coli enterotoxigénica. La causa, toxinas, ¿no? Termolábil, termoestable. Muy bien. Este otro tipo de Escherichia coli, la enteroagregativa. Este es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque recuerden que el enterocito está cubierto por moco, ¿no es cierto? El moco es un sistema de defensa, moco. Pero ¿qué cosa hace esta Escherichia coli? Tiene unas toxinas, unas enterotoxinas, ¿ya? Hace que el moco se superponga uno sobre otro. Ta, 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 ta. Entonces quede, pues, un moco grueso, ¿no? Encima del enterocito. Porque lo que hace es colocar moco, 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 moco sobre. Entonces, ¿ya? Entonces, ¿usted cree que va a pasar? ¿Se absorberá? Si tienes una gran placa de moco encima del enterocito, ¿la vellosidad funcionará? No. No, claro que no. Entonces, son, como dice ahí, como ladrillos apilados, pues uno sobre otro, ¿no? Y es moco, ¿no? Y eso hace pues que no haya una absorción y lógicamente pues que haya diarrea, ¿no? Pero ojo, no va a haber diarrea con moco y sangre, ¿no? Sino un cuadro diarreico. Pero esto sí, como esto es, imagínate que es moco, 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 y tiene una placa de moco. ¿Ustedes creen que esto va a ser solamente agudo o puede ser crónico y llevar a una desnutrición? ¿Cree que ese moco va a ser fácil de eliminar? ¿Qué piensa? No. No, no, correctamente. Se queda como un biofilm grueso y prácticamente esta es una de las Escherichia coli, la enteroagregativa, que puede llevar a una desnutrición por esa causa, ¿no? Vean qué diferente, ¿no? Diferente. Y estamos hablando de la misma Escherichia coli, pero que son diferentes especies, pues. Ya llegamos a las dos más serias, porque las tres primeras eran diarreas acuosas. Esta es la diarrea disentérica junto con la que viene. Entonces, presten atención a la Escherichia coli enterohemorrágica. Toxinas, sí, toxinas. Entonces, ¿cómo es que produce su lesión esta Escherichia coli? Miren, esta es la Escherichia coli, lo verdecito que está ahí. Y aquí está su toxina, la toxina Shiga. Esta toxina que tiene la Escherichia coli enterohemorrágica es muy semejante a la toxina que tiene la Shigella. Por eso que se llama toxina Shiga, llamada también verotoxina, no se olvide. ¿Ya? La toxina de la Escherichia coli enterohemorrágica es muy semejante al de la Shigella. Entonces se absorbe, entonces la bacteria queda ahí, no invade. Entonces, ¿quién es que se mete? La toxina. Miren la toxina Shiga lo que hace. Se mete, entra al vaso sanguíneo. ¿Y qué cosa hace en el vaso sanguíneo? Inflama el vaso sanguíneo. Entonces forma unos trombos. Por esa razón, al formarse unos trombos, ¿qué pasa? Pues los hematíes al tratar de cruzar se rompen, se fragmentan. ¿Cómo se llama eso? Anemia hemolítica, microangiopática. ¿Ya? Anemia hemolítica, microangiopática. Hemolítica porque se rompe. Microangiopática porque, mira, ¿ves? Se forman en fragmentos, chiquitos. Esos se llaman esquistocitos. ¿Ya? Y imagínate que esto se produce en el riñón, porque el riñón es uno de los que más sufre. Se llama síndrome urémico. ¿Ya? Síndrome urémico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente. Hay un síndrome urémico hemolítico. Eso es muy particular de la Escherichia coli enterohemorrágica. Y esto puede ser causa de muerte. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente, porque si ustedes hacen un diagnóstico temprano de esta Escherichia coli enterohemorrágica, entonces pueden salvar al niño, porque esto es más frecuente en los niños, ¿ya?
¿Ya? El serotipo más común es este, el 0157H7 o el 0104H4. O sea, no todo serotipo, pues, es el que produce esto, ¿no? Esta es la famosa, pues, bacteria que dice cuando comes algo, pues, te daña el riñón. Es esta, pues, la enterocoli hemorrágica, y se mueren los pacientes. Es esta, ¿ya? La Escherichia coli enterohemorrágica. Entonces, ¿ya la conocen? Y finalmente, la enteroinvasiva. Aquí no hay nada que explicar porque esta es una Escherichia coli que llega al intestino grueso, pues, y con sus toxinas lo que hace es, pues, destruir la mucosa. Destruye la mucosa, produciendo necrosis, ulceración, y pues produce sangre y moco. ¿Ya? Sí, dime. Ya, sí. Te voy a explicar. Aquí está. La patología se llama síndrome urémico hemolítico. Así se llama. ¿Ya? Síndrome urémico, ¿por qué? Porque te daña el riñón. Por eso se llama uremia. Uremia, tú sabes qué problema renal. Y hemolítico, porque produce la destrucción del hematíe. ¿Ya? Hemolítico. ¿Ya? Entonces, eso es algo característico de la Escherichia coli enterohemorrágica. Solamente la enterohemorrágica. ¿Ya? Entonces, la historia clínica puede ser la siguiente, ¿no? Niño de 5 años que pues acude con su madre y presenta pues de hace 5 días dolor abdominal y con evacuaciones líquidas con moco y sangre, ¿no? Se le hacen los exámenes y se encuentra pues una hemoglobina en 7, ¿ya? Se le encuentra pues unos esquistocitos y pues con daño renal. Entonces te ponen, ¿cuál es el probable agente bacteriano o microorganismo responsable de esta patología? Entonces te va a poner, por ejemplo, puede ser una Shigella, te puede colocar una Yersinia, te puede colocar una Escherichia coli enteropatógena, una enterohemorrágica. ¿Cuál que vas a marcar? ¿Cuál marcarían? La enterohemorrágica. Porque es la única. Es la única, la enterohemorrágica. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Aquí está Shigella. Shigella. ¿Ya? Pero antes de esto, algo que, ok, ¿qué examen le van a pedir? Entonces, a todo paciente con diarrea, coproparasitológico. ¿Ya? ¿Alguien responde otra respuesta? A que me responde le pongo 2 puntos. Pero piensen bien. Le pedirían un gran de heces. A ver, ¿quién me responde? Gran de heces. ¿Qué opinan? Sí. Yo creo Sí, a ver, ¿quién respondió sí? Yo, Rivera. Rivera, ¿por qué? ¿Por qué, Camila? ¿Por qué sí? Gram en heces. profesor, yo digo que no. ¿Quién dice que no? Gracie. Ah, Gracie, quintos. Ajá, ¿por qué no Gracie? Porque en las heces hay demasiadas bacterias, pues. Claro. ¿Y qué bacterias hay en las heces? ¿Qué bacterias tú crees que haya en las heces? ¿De la que estamos hablando? Hay un montón de coli. O sea, Gran negativas. Mm. Claro, gran negativas, Gracie. Bien. Entonces, no nos ayuda en nada. No vamos a pedirle, pues, un gran de heces, no. Pero entonces, ¿qué le pedimos? A ver, por 2 puntos en su participación. Doctor Elisa,
No, ELISA no. ELISA No. es para serología, no. ¿Alguien? Doctor, ¿y el más con qué? Ese como cultivo. Ese es para cultivo, Maconque. Está bien eso, pero cuando vamos a cultivar. Pero ahorita no estamos Ajá. hablando de cultivo. Maconque es para gran negativos, perfecto. Pero ahorita no es eso, sino es algo rápido. Recuerda que todos tienes La una diarrea. PCR. La idea es diagnosticar lo más rápido. ¿Inmunocromatografía? No, Tampoco. La PCR. tampoco. Y una prueba de bioquímica que puede ser la prueba de motilidad. Tampoco. Serológica. Y eso para que nunca se olviden. A ver, ¿cuál? Bien. ¿Han escuchado ustedes leucocitos en heces? ¿Reacción inflamatoria en heces? ¿Ah? Principalmente los niñitos, uno pide eso. Sí. Claro. ¿Y por qué uno pide eso? ¿Y por qué no le pide gran en heces, cultivo en heces? Porque siempre es reacción inflamatoria en heces. Eso es lo que uno pide. O leucocitos en heces. Porque puede haber una infección intestinal y puede haber. ¿Saben por qué? Porque ahí ustedes van a ver si hay sangre, si hay leucocitos o si hay linfocitos o monocitos. ¿De qué forma? Si por ejemplo te dice 80%, 90% de polimorfonucleares y 10% de monocitos, ¿qué piensan que es? ¿Bacteriano o viral? Bacteriano. 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 Y si te dicen 90% de monocitos, 10% de polimorfonucleares, ¿qué piensan que es? Viral. Viral. Ahora ya entienden por qué uno pide reacción inflamatoria en heces. Y si te sangre, pues ya sabes que es disentérico. Disentérico. Ajá. Claro, pues si es sangre, glóbulos rojos, hay 20, 30 y 90% de polimorfonucleares. Oye, pues eso es disentérico, ¿no? Disentérico, hay que dar antibiótico. ¿Ya? Entonces, si se les pregunta y si se les pregunta qué examen van a pedir, ¿qué van a responder? Reacción Inflamación inflamatoria. en ese. Reacción inflamatoria. No se olvide. No se olvide. Ahora, si le pedimos cultivo, bueno, pues, como dijeron, ya es, pues, Maconque, pues, ¿no? Si es un bacilo gram negativo. Bien, Shigella. Shigella es un bacilo gram negativo. ¿Ve? Hay varias especies, Disenteriae, Fleckneri, Boides, Unei. ¿Cuál es que interesa? Disenteriae. Disenteriae, ¿por qué? Porque es la más frecuente y es la más, usualmente la que nos causa problemas, ¿no? Ahí ven a la Shigella. Bien. Entonces, usualmente, pues, es por alimentos contaminados. Contaminados. ¿Ya? Eso es lo más frecuente, alimentos contaminados. Aquí está. ¿Qué cosa hace la Shigella? Lo que hace es, pues, si es alimento contaminado y viene gran cantidad de Shigella, pues arrasa con la microbiota, se mete y lo que hace es producir diarrea, ¿no? Diarrea a nivel del intestino. ¿Qué intestino? ¿Delgado o grueso? ¿Quién responde? ¿La Grueso. Shigella dónde ataca? Intestino grueso a nivel del colon. ¿Eso? Hueso. ¿Quién respondió? Jaime. ¿Quién? Jaime. Rosa. Muy bien. Sí, Intestino doctor. grueso. Grueso, no se olviden, grueso. Ahí está, miren, ¿ven? Miren, moco y sangre. ¿Ya? Ahí está. Es un bacilo gram negativo. Muy bien. Ahí está el Maconque. ¿Ya? Pero hay otro agar, no se olviden, ¿no? ¿Cuál es el otro agar? SS, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan del agar SS? ¿Se acuerdan? El El agar Salmonella Shigella. Shigella. Salmonella Shigella. Salmonella Shigella. A ver, por 2 puntos. ¿Cuál es la diferencia?
para diferenciar una salmonela y una shigella en ese agar? A ver si recuerdan. A ver, La La fermentación de hemólisis. lactosa. ¿quién está diciendo? ¿Quién está hablando? ¿Apellido? Que la ¿Quién respondió? salmonela no tiene no fermenta lactosa. Ajá, ¿quién está respondiendo? Ah, ya, Casanova. si es así, Jaimes. Jaimes, ¿qué dice Jaimes? A ver, cuéntame. Lo que pasa es que había dicho en el momento de que lo había dicho mi compañera, o sea, habíamos hablado con De María al mismo tiempo y que habíamos dicho que se fermentaba, o sea, la fermentación de lactosa era la diferencia en este caso. ¿Ya? ¿Quién da colonias negras? ¿Salmonella o O sea, shigella? el salmonella era la que daba la fermentación de lactosa, en cambio la shigella no. Muy bien, muy bien. Entonces, de María y de Jaimes, los dos, entonces. ¿Ya? Ah, doctor, y mi compañera Casanova también lo mencionó al final. Ya, muy bien. Casanova, Samantha. Muy bien. Así es, no se olviden. Entonces, no solamente es Maconque, también sino es el agar SS. Ahora vamos a ver otro que es el cólera. Cólera, ya recuerdan pues la epidemia que tuvimos, ya, es un bacilo gram negativo, ¿no? Que usualmente pues está en los alimentos, aquí ven, el vibrio cólera, tiene dos primos, el parahemolíticos y el bulníficus, pero el que nos interesa pues es el vibrio cólera, ¿no? Que fue responsable pues de la epidemia que tuvimos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace daño el vibrio cólera, no? Vamos a ver, aquí está. Hay dos cepas importantes, ¿no? Clásica y el TOR. El TOR, recuerden que es un bacilo en forma de coma, que tiene pues flagelo, ya es oxidasa positivo. Pero ¿qué es lo importante que tienen que saber? Bueno, aquí está la epidemia del cólera, ¿no? El año 91, ¿ya? Está asociado a la ingesta pues de mariscos, de pescado, ¿no? ¿Ya? Eso fue la historia. Y esto es importante. El virus cólera, ojo, no todos el vibrio cólera, pues, producen la enfermedad. Eso es el primer concepto, ¿no? El vibrio cólera, hay unos que producen la toxina colérica y otros no. ¿Cuáles son los que producen la toxina cólera? Son justamente el biotipo clásico y el TOR. Eso no deben de olvidar, clásico y el TOR. ¿Ya? Esos son los que producen, pues, la toxina del cólera. ¿Ya? Ahora, porque hay otros que no producen la toxina, pues si no, pues no son patógenos, pues, ¿no? Pero nos interesa es el serogrupo 01, pero biotipos clásico y el TOR. Eso no lo olviden, clásico y el TOR. Ahora, ¿por qué? Porque justamente la toxina del cólera, prácticamente, como ven aquí, ya hay una parte A y hay una parte B. La parte B es la que se une y la parte A es la que es patógena, la parte A, la que produce la diarrea. Entonces, de esa toxina A y B, la A es la que produce. ¿Y qué cosa hace esta toxina? Igual que las otras que le dije, de que normalmente, pues, el sistema enzimático tiene que absorber, ¿ya?, los nutrientes. Esta toxina del virus cólera, pues lo que hace es todo lo contrario. En vez de absorber, saca líquido. Es una toxina que hace que este sistema enzimático trabaje al revés. Al revés. Entonces, en vez de absorber, saca. Pero ¿cuál es la particularidad? Con una potencia, pues, inusual. O sea, si por ejemplo las otras bacterias que hacían lo mismo, que causan la diarrea acuosa, lo hacen 10 veces, esto lo hace pues 500 veces a 1000 veces. Entonces, ustedes se imaginan que tú tienes ahí a la toxina el cólera, entonces mira cómo va a quedar este frasco que está ahí blanco, ¿ya? En algún momento se llamó la diarrea en arroz. ¿Por qué? Porque recuerden que las heces son de color marrón, ¿no es cierto? Marrón porque justamente pues está lento,
se ha ido el pigmento en la cesa y todo eso, pero aquí esto es tan rápido, la diarrea, ¿ya? Que prácticamente, miren los videos intestinales, cómo quedan, prácticamente destruidas. Y no porque lo destruye la bacteria no tiene nada que ver ahí. La bacteria llega al intestino y mete su toxina. Y la toxina es lo que hace todo. Entonces saca tanta cantidad de líquido que te puede matar en 24 horas. O sea, te deshidrata, te chupa. ¿No? Imaginen, mira, pero mira este líquido que sale de tu intestino, blanco, ¿no? Por eso que se le llamó en agua de arroz. ¿Ya? Eso fue lo que pasó, pues, por eso que murieron, porque inicialmente, pues, mientras que se diagnosticaron, no se sabía qué cosa era, y al inicio, pues, murió mucha gente, porque aquí, ¿qué cosa es lo que uno tiene que hacer? Pues, es hidratar al paciente, hidratarlo de que llega, hidratarlo, porque no hay otra forma. Y para finalizar, tenemos dos, el Campylobacter, que es otro gran negativo, ¿ya? El Campylobacter Jejuni es el más frecuente, bacilo gran negativo. Ya, también produce dolor abdominal, diarrea, usualmente con moco y sangre, ya, y asociado a la ingesta, pues, de alimentos contaminados, ¿no? Tanto a alimentos, por ejemplo, carne de res, de cerdo, de aves, ya. ¿Y cuál es la particularidad? Y eso no lo olviden, de este Campylobacter. De que este Campylobacter no solamente, ojo, no solamente produce diarrea, sino que te puede producir meningitis, te puede producir síndrome de Guillain-Barré, te puede producir una bacteriemia, miocarditis, hepatitis. O sea, es decir, este Campylobacter tiene una diseminación sistémica. Por eso que cuando uno empieza un cuadro diarreico y después tienes otra manifestación en otro órgano, pero empezó como una diarrea, uno dice, esto no será un Campylobacter, por esa diseminación sistémica, ¿ya? Entonces, por esa razón, uno piensa en eso. Este es el Campylobacter jejuni, el jejuni, ¿ya? Otra cosa con el Campylobacter es que, al igual que Campylobacter, Salmonella typhi, ¿ya? No son cuadros agudos. Por ejemplo, Shigella es agudo. Shigella, 4 o 5 días, listo, te da diarrea. Pero en cambio estos, Campylobacter, Salmonella, a veces el tiempo, pues no es 5 días, a veces una semana, 10 días, 15 días, ¿no? O sea, la historia es más larga, Igualmente, pues tienen toxinas, ¿ya? Bien. Entonces, aquí ya, para finalizar, pues, ameba, que no lo hemos tocado, pero es importante mencionarlo, porque la ameba, si bien es cierto, es un parásito, pero también causa una diarrea con moco y sangre, ¿ok? Entonces, eso no lo olviden, con moco y sangre. Bien, entonces, vamos a hacer un resumen, ¿ya? Para que no se olviden, ¿ya? Y aquí hay una pregunta también, pero después vamos a resumir esto por los puntos más importantes. Por ejemplo, acá dice, esta es una pregunta clásica. Un niño de 4 años se fue a la emergencia refiriendo a la madre que su hijo presenta diarrea sanguinolenta. Miren, desde hace 3 días, acompañado de dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre no cuantificada. Se realizan exámenes y se evidencia plaquetas disminuidas, anemia hemolítica microhepática e insuficiencia renal aguda. ¿Cuál es la enfermedad probable del paciente? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué? Enterhemorrágica. ¿Coli enterhemorrágica? Ya, ¿quién respondió primero? El chico. Ela, muy bien. Ya. La segunda pregunta, ¿cuál es el agente etiológico? La E. coli enterhemorrágica. Ya, ¿y cuál es el síndrome?
Síndrome urémico Síndrome urémico hemolítico hemolítico. Urémico hemolítico. Muy bien. ¿Quién respondió? de María. María. ¿Y cuál es el serotipo más frecuentemente? A ver si grabaron eso, claro, no era tan fácil, ¿no? Pero ¿cuál es el serotipo? Era el O157H7. Eso, muy bien. ¿Quién respondió? Muy bien. Gutiérrez Venero. Muy bien, excelente. Excelente. Bien. Ahora, otra pregunta. Atentos. Atentos, ¿ah? Bien. Algo que no le hemos comentado, pero también recuerden que ahora las clases, tanto teóricas, van de la mano con las clases de laboratorio, porque son los mismos temas, sino que se complementan. Bien. A ver, Di María se va a comer comida china, un chifa. ¿Ya? Está con hambre, sale de su clase, sale a las 9 de la noche y se va a un chifa, pues, Antonella, a comer a un chifa. Como le gusta la comida china, pues bueno, pues ya se va con sus compañeros a comer. Más o menos 9 de la noche, ¿no? A las 2 de la mañana, pues Antonella no puede dormir porque está con náuseas, vómitos y se va en diarrea, pues, ¿no? En diarrea. Las diarreas son líquidas, sin moco, sin sangre. Ya, pero ya se está mareando, así que pues sus padres lo llevan a la clínica. ¿Ya? La clínica. Bien. Entonces, en la clínica pues lo atiende Gracie Quintos, ¿no? Que está de guardia. ¿Ya? Y se escucha que la ve a Antonella y Gracie le empieza a preguntar. Bueno, cualquiera. ¿Cómo sería la historia de este paciente? ¿Qué cosas le preguntarían primero? Ya en base a todo lo que hemos hablado. Valoren, ojo, valoren el tiempo. Miren, fue a las 9 de la noche, a las 2 de la mañana, está con el problema. ¿Qué tipo de diarrea es esa? ¿Qué tipo de diarrea es desde el punto de vista fisiopato? ¿Cuál es la enfermedad que tiene probablemente? ¿Cuál es el agente probable? ¿Qué le van a pedir? Y lógicamente, pues, de acuerdo a eso, pues, cómo lo van a tratar, ¿no? Pero eso, a ver, ¿cuál es? ¿Quién empieza? Cualquiera. Yo empezaría preguntándole, bueno, ¿hace cuánto tiempo pues tiene esa diarrea? Para ver si es aguda o crónica o subaguda. Luego le Ya, pero preguntaría... escúchame. Ya pues el tiempo está. Empezó y Ahí, ya... entonces la consistencia de las heces. Ya se fue a comer a las 9 de la noche y empezó a las 2 de la mañana con esa diarrea. Ya, pero también... O sea, ¿Hay también días, meses que tiene esa enfermedad? No, pero la consistencia de los heces también sería importante. Es líquidas, sin moco, sin sangre. Pero son más o menos pues 10 a 12 veces, como te dije. Podría ser si también presenta náuseas. Tiene náuseas, tiene vómitos y se deshidrató, por eso que sus padres lo llevaron a la clínica, pues. Es cólera. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? Espera, a ver, Walter, ¿por qué dice que es cólera? Ya. Oye, pero se fue a comer comida china, déjate de cosas, no comió mariscos ahí, ¿no? O sea, fue comida china. ¿Ah? O sea, Doctor, chaufa, ¿podría esa cosa. ser la E. coli enteroagregativa? Ya. ¿Podría ser Ya. una E. coli enteroagregativa? Enteroagregativa. Bueno, pero ¿no te parece que es muy rápido para una enteroagregativa? Doctor, ¿podría ser una E. coli enterotoxigénica? Porque se puede dar por Ajá. consumo de agua o alimentos contaminados y Ajá. ya conocida como diarreas del viajero. Ya. Entonces, primeramente, ¿estamos de acuerdo que esto es qué tipo de diarrea? ¿Aguda, subaguda o crónica? ¿Qué tipo de diarrea es? Una diarrea aguda. Aguda, no, recontraaguda, ¿no es cierto? Recontraaguda porque son horas, como yo a las 9, porque ¿qué otra cosa más? Si ella estaba bien,
y pues solamente lo que hizo fue comer comida china y después empezó con esas diarreas, ella no tenía nada de eso, pues tú tienes que asumir de que, oye, algo tuvo que ver eso, algo tuvo que ver eso, ¿no? Y por ahí le preguntaron, ojo, un dato más que no le haya preguntado Gracie se le pasó, pero por ahí otro de sus compañeros, dos más de sus compañeros estaban con un poquito de diarrea, pero no como Antonella. ¿Qué pensarían si dos más de sus compañeros estaban así también, con diarrea? Hacer una Escherichia coli enteropatógena porque es de transmisión de persona a persona. Ya, muy bien. Pero, ¿qué es lo que primero tienen que pensar? Si hay varias personas ahí. ¿Consumieron Que el la mismo comida estaba alimento? contaminada. Exactamente. Exacto. Y que había una toxina ahí, ¿no es cierto? Así es. Ya, muy bien. Ahora, esto es para que no se olviden. Recuerden que hay una bacteria que justamente cuando uno va a los chinos, pues hay una bacteria que está metida ahí y le gusta el arroz, ¿no? Le gusta el arroz y ahí está a veces esa bacteria. ¿Cuál es esa, saben? Por eso es que ustedes no han visto ¿La que... Bacillus cereus? Bacillus cereus. Ah, exactamente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Ah? ¿Quién? Casanova. Casanova. Muy bien, Samantha. Muy bien. Bacillus cereus. Por eso es que cuando ustedes tengan esa historia, porque eso va a pasar, usualmente son pacientes que comen y llegan en la madrugada a la emergencia. Entonces llegan con vómitos, diarrea, deshidratados. Y tú tienes que preguntar, mira, ¿qué comiste? Así de una. No, me fui a comer tal cosa, ¿no? Y si fueron a un chifa, eso es Bacillus cereus, una toxina, ¿ya? Entonces ahí, esa es la gente. Muy bien, ¿qué examen le pide para completar este caso? ¿Qué examen le piden? ¿Qué examen le piden? ¿Estaría bien pedir la reacción inflamatoria en heces? Claro, reacción inflamatoria en este. ¿Quién respondió? Gutiérrez Venero. Ya, Gutiérrez. Muy bien. ¿Y qué cosa vas a encontrar ahí, Rosalicia? Polimorfos nucleares. Los leucocitos en las heces. Polimorfonucleares o monocitos. Polimorfos nucleares, doctor, porque es bacteriano. ¿Segura? ¿Es la bacteria la que ha hecho daño ahí? Ah, no. Acá no. Acá no. Entonces sería monocitos. Claro. Ahí no va a haber sangre, no va a haber moco. Y tú lo que vas a hacer es la reacción inflamatoria, puro monocitos. ¿Por qué es inflamatorio? Pues es inflamatorio. No, la bacteria ahí no tiene nada que ver. La bacteria lo que hizo estaba ahí en el arroz y lo que hizo fue poner sus toxinas y tú te comiste las toxinas, pues. Y las toxinas son las que pusieron todo eso. Por eso es que cuando ustedes, una enseñanza, cuando ustedes tengan un paciente con una diarrea aguda, recontraaguda, siempre pregúntenle, mira, ¿qué cosa comiste? Y pues eso va a mejorar. Va a mejorar porque son toxinas. Entonces, muchas veces, pues, dale su enterogermina, que es un probiótico, dale, pues, suero oral, que con eso van a mejorar. Ahora, lógicamente, que si es que no mejoran, pues ya hay que hacerle su examen de eso. Pero usualmente es eso, ¿no? Uno los hidrata, ya si el paciente está muy deshidratado, pues le pone su suero y listo, no necesita antibiótico. No necesita antibiótico, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Aprendieron algo? ¿Ah? Muy bien, entonces esa es la idea. La idea es que, pues, como siempre digo, ustedes van a ser estudiantes de medicina y pues los casos clínicos son los que ustedes siempre esto es lo que siempre vamos a estar en contacto nosotros, ¿no? Los médicos.
resolviendo casos clínicos. Y para eso, pues, tienes que tratar de orientarte en pensar qué es lo que tiene el paciente, en diagnosticar, para eso estamos en microbiología, y lógicamente en tratar, que eso lo van a aprender poco a poco. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda de la clase. Doctor, disculpe, Sí. el asistente que no pude entrar porque tenía mal internet al Sí. principio. Ya, yo he estado viendo aquí, yo les he anotado todos los, aquí tengo mi cuadernito, y los voy a anotar, ¿ya? Todos los que casi todos están aquí. No te preocupes, ¿ya? Ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, muchachos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Muy bien, entonces, ya, si os quiere, estamos viendo la próxima.